Buenas tardes, jóvenes. ¿Ha habido alguna duda, pregunta en relación al examen? Bueno, mientras piensan, vamos a avanzar el tema. Vamos a ver un nuevo tema que es técnica quirúrgica, el shock en cirugía. El shock en cirugía es una condición en la cual el transporte sanguíneo de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda metabólica celular. Dicho de otra manera, la energía que manda el cuerpo en caso de shock no alcanza para que la célula sobreviva y por lo tanto va a morir. Eso es el shock. Además, el shock es un síndrome clínico caracterizado por una hipotensión arterial, una presión arterial menor a 90/40 y una presión arterial media menor a 60, más manifestaciones de hipoperfusión como ser oliguria, confusión mental, piel pálida fría y escaso llenado capilar. Dentro del shock es las demandas para vivir de la célula son mayores que la capacidad del organismo de ofrecer oxígeno. Esto genera hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular va a originar alteraciones funcionales y metabólicas, alteraciones estructurales, isquemia y necrosis. El organismo divide el oxígeno de una manera distributiva adecuada, es decir, a todos los órganos. Cuando existe algún trastorno, algún problema, alguna emergencia, el organismo redistribuye las reservas de oxígeno, priorizando algunos órganos en desmedro de otros, priorizando lo que es el cerebro, corazón, pulmones, en desmedro de la parte muscular, intestinal. Las células, como sabemos, consumen oxígeno para generar energía. En un choque, cae la actividad del piruvato deshidrogenasa, disminuye la liberación de acetilcoenzima A y aparece una disfunción mitocondrial, con lo que conlleva a la muerte celular. ¿Qué parámetros hemodinámicos se analiza en el shock? Se analiza la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión venosa central, el volumen minuto. Fisiopatológicamente el shock altera el volumen intravascular, volumen minuto, resistencia arteriolar, flujo transcapilar, lecho venoso, integridad arteriolar o venosa. Fisiopatológicamente a nivel celular, se altera la bomba iónica de la membrana con liberación del contenido intracelular al extracelular. Esto altera el pH celular ocasionando acidosis. Resultante sistémico es la muerte celular y disfunción orgánica. Esta lleva a una falla multiorgánica y finalmente la muerte del paciente. ¿Qué marcadores existen para identificar la presencia de shock? El primero, y tal vez el único que utilizamos actualmente, es la proteína C reactiva. Otras como procalcitonina, troponinas, interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, neoptenina, elastasa, complemento, fosfolipasa, endotoxinas, los utilizamos muy pocas veces. ¿Qué ocasiona el shock en los diferentes órganos? En el sistema nervioso central ocasiona encefalopatía. En el corazón, taquicardia, bradicardia. Pulmón, síndrome de distrés respiratorio.
En el riñón, fallo prerrenal. En el intestino, traslocación bacteriana. En otros órganos, el hígado, hepatitis. A nivel hematológico, trombocitopenia. A nivel metabólico, glucogenólisis. Y a nivel inmunológico, alteración de la función de barrera. Existen dos estadios del shock, un shock compensado, que es la parte inicial, y un shock descompensado. En el shock compensado se activa el sistema nervioso, hay una contracción venosa, vasoconstricción arterial, cierre de arteria precapilar y activación del sistema renina-angiotensina. Es decir, se busca controlar el shock. En el shock descompensado, ya ninguno de las activaciones no mejoran el cuadro del paciente. Hay una disminución de flujos, esfínteres precapilares se relajan, esfínteres pocapilares mantienen su tono, hay mucha extravasación de líquido intersticial, liberación de prostaglandinas. El shock se clasifica en hipovolémico, todos estos, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a ver primero el shock hipovolémico, secundario a la pérdida de sangre y pérdida de plasma. La pérdida no tiene que ser necesariamente al exterior, puede haber pérdida a nivel en los espacios como el espacio pleural, el espacio peritoneal. Lo que pasa es que al perder sangre o al perder volumen de líquidos, disminuye el volumen y disminuye la presión arterial, con lo cual cae el flujo renal. Se activa el sistema renina-angiotensina, con lo cual se intenta absorber nuevamente agua para prevenir un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico por hemorragia tiene 4 etapas. Primera, segunda, tercera y cuarta, de acuerdo a la pérdida de sangre. Cuando es menor a 750 es etapa 1. Todo está normal. De 700 a 1500 ya existen algunas alteraciones. Por encima del grado 2, en grado 3 ya la pérdida es grave. Ya hay una alteración grave del estado general del paciente. Hay un pulso mayor a 120, una presión arterial totalmente disminuida, una frecuencia respiratoria caótica, un gasto urinario llegando casi a la oligoanuria, y en el sistema nervioso central va a haber letargia y confusión. Se activa obviamente el funcionamiento celular en fase anaeróbica. Lo malo que la capacidad anaeróbica o el uso de anaerobismo para generar energía crea demasiados desechos. Por lo tanto, en el estadio 1 y en el estadio 2, todavía hay una recuperación lógica del paciente. Pero después en el estadio 3 y 4, la gran cantidad de generación de contaminantes como ah, calcio intracelular, ah, metabolismo anaeróbico, hacen que fácilmente lleguemos a la muerte del paciente. En el tratamiento, en el shock hipovolémico se debe mantener la vía aérea. Si es por hemorragia, hay que identificar y detener la hemorragia. Hay que administrar líquidos, 1 a 2 litros para un adulto o 20 ml por kilo para un paciente pediátrico. Si fuera necesario, hay que restituir los líquidos a través de transfusiones sanguíneas. Y se analiza sobre la necesidad de dar adrenalina y noradrenalina al paciente. Entonces, lo principal es parar la pérdida y lo segundo, reponer el líquido. Con eso, lograríamos recuperar a nuestro paciente. En el shock cardiogénico,
es un síndrome clínico causado por una falla de corazón como una bomba. Por lo tanto, hay una hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. Esta falla de la bomba, en el 35% de los casos, a 68%, es por infarto agudo de miocárdico de ventrículo izquierdo. Puede haber también por enfermedad vascular terminal, miocarditis, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia mitral, comunicación interventricular. Entonces, el shock cardiogénico es una patología cardíaca aguda más presión arterial sistólica menor a 90 por más de 30 minutos, asociado a signos de hipoperfusión, como oliguria, frialdad o palidez. También puede ser un shock cardiogénico a través de criterios hemodinámicos. Podemos tener un índice cardíaco menor a 2.2 litros minuto metro cuadrado o una presión capilar pulmonar en cuña mayor a 15 a 18 milímetros de mercurio. Los signos van a ser gasto cardíaco disminuido, pulso débil, piel pálida y fría, ruidos cardíacos leves, ingurgitación yugular marcada, llenado capilar lento y presión venosa central elevada. El estadio 1 de shock cardiogénico es una hipotensión compensada, donde se corrige gracias a una descarga adrenérgica. El estadio 2 es descompensado, es un shock cardiogénico descompensado, porque hay una caída de la reserva fisiológica. Y el estadio 3 es un shock irreversible. A pesar de que haya medidas de corrección para el paciente, los daños severos generan un círculo vicioso. Este círculo vicioso da un fracaso de la bomba y muerte. El tratamiento es a través de medidas generales, intubación, tratamiento del dolor, fármacos de acción inotrópica positiva, restitución de líquido y a veces la necesidad de un balón de contrapulsión. El shock anafiláctico es una respuesta exagerada a la presencia de un alergeno. Esto genera histamina, leucotrienos y prostaglandinas, que son los mediadores de inflamación que nos van a dar en las pacientes susceptibles asma, rinitis, eczema, urticaria, angioedema y shock. Es decir, hay personas que son alérgicas a algunas sustancias, a AINES, antibióticos, hemoderivados, alimentos, picaduras de insecto, etc. Pero estas personas alérgicas no directamente van a hacer todas shock. Gran parte de ellas hacen angioedema, urticaria, prurito, flushing, broncoespasmo, rinitis, vómitos, hipotensión. Solamente el 5% hacen shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una vasodilatación con aumento severo de la permeabilidad capilar, con pérdida del plasma al espacio. Esto ocasiona una caída del gasto cardíaco y una caída de la presión venosa central, con lo que aparece shock anafiláctico. Los signos y síntomas: vamos a tener mareo, rash dérmico, prurito, placas eritematosas, dificultad respiratoria, edema de laringe, facial y palpebral, hipotensión arterial, paro cardiorrespiratorio y muerte. El tratamiento: medidas generales y administración de epinefrina, corticoides y antihistamínicos. Otro de los shock conocidos es el shock séptico.
En el shock séptico es la sepsis con hipotensión que no responde a fluidos, con presencia de anormalidades de perfusión. En el shock séptico generalmente mueren el 30% de los pacientes. Por sepsis, 15%, sepsis severa, 20%, shock séptico, 50%. En hombres, más frecuente la muerte. Edad, mayores a 50 años y en personas de color. ¿Qué es lo que pasa en el shock séptico? Normalmente cuando hay invasión de alergenos al cuerpo, hay mediadores inflamatorios y antiinflamatorios. El equilibrio de esto, cuando hay un shock séptico, se pierde. Esta alteración del equilibrio entre antiinflamatorios y proinflamatorios hace que los capilares se dilaten y con esto pierdan gran cantidad de líquido al espacio perivascular y nos generan un shock séptico hiperdinámico, que es inicial, donde todavía el paciente está estable y es reversible, y un shock séptico hipodinámico, donde el paciente ya está en un shock tardío y donde obviamente está totalmente inestable y es irreversible, dando fallos multiorgánicos, microtrombos, coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. Los signos presentan hipotensión arterial, taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de diuresis y fiebre. El tratamiento, antibiótico terapia, restitución de líquidos, fármacos inotrópicos positivos. Obviamente, se tiene que manejar en terapia intensiva. Shock neurogénico. El shock neurogénico es pérdida de la inervación autonómica del sistema cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Normalmente las venas y las arterias, gracias al sistema nervioso central, mantienen un tono, es decir, comprimido. Si se pierde este control del sistema nervioso central, se dilatan, se vasodilatan. Esto se puede ocasionar por una lesión en la médula espinal, anestesia, drogas y desórdenes neurológicas. Esto, el shock neurogénico, genera una hipotensión severa por vasoplejía. Hay una hipotensión severa por vasoplejía, con lo cual hay caída de la resistencia venosa periférica y disminución del gasto cardíaco. El tratamiento, perdón, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Sigamos. Los síntomas antes es la hipotensión, pero no hay taquicardia ni vasoconstricción cutánea. No disminuye la presión de pulso y no responde al aporte de líquidos. No responde parcialmente. El tratamiento es proteger la vía aérea y obviamente operar y reparar lo que se ha dañado. Finalmente, el shock hiposuprarrenal es una enfermedad que nos muestra que la cantidad de corticoides, control del estrés, control de la glucosa y adrenalina que cumple la suprarrenal son fundamentales. Cuando hay una falla de la glándula hiposuprarrenal, ya sea por lesión, por tuberculosis, metástasis, hemorragias, hay un descenso brusco de la resistencia venosa periférica y del gasto cardíaco. Esto es un shock distributivo. Hay una hipotensión y una hipoperfusión tisular y el paciente entra en shock hiposuprarrenal. El tratamiento es administración de glucocorticoides. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta en relación a su examen? ¿Han tenido?
Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es principios de la preoperatoria y operatoria. Más precisamente lo que vamos a tocar es la evaluación preoperatoria. El objetivo de la evaluación preoperatoria es descubrir los problemas que puedan precisar una investigación adicional o susceptibles de optimización preoperatoria. ¿Cómo está nuestro paciente antes de operarlo? ¿Tiene alguna enfermedad que podamos corregir antes de la cirugía? La evaluación preoperatoria va a depender de la propia intervención quirúrgica. ¿Es de riesgo bajo? ¿Es de riesgo medio? ¿Es de riesgo elevado? ¿Qué técnica de anestesia vamos a utilizar? ¿Va a ser regional, local, general? Después de la operación, ¿dónde va a salir el paciente? ¿Va a salir a salas generales, a terapia intermedia, a terapia intensiva? ¿Qué factores influyen en la intervención programada? Primero, ¿de qué está enfermo y por cuánto tiempo está enfermo el paciente? ¿Hay alguna enfermedad concomitante que haga más grave el cuadro? La edad del paciente y estado nutricional. Hay diferentes sistemas que hay que evaluar, pero el principal es el sistema cardiovascular. Dentro del sistema cardiovascular existen los parámetros de Goldman, donde calificamos por puntos. Si hay tercer ruido cardíaco, 11 puntos. Infarto de miocardio reciente, 10 puntos. Ritmo que no es sinusal, 7 puntos. Menor a 5 contracciones ventriculares prematuras, 7 puntos. Edad mayor a 70 años, 5 puntos. Operaciones urgentes, 4 puntos. Malas condiciones médicas, 3 puntos. Cirugía intratorácica, 3 puntos. Estenosis marcada de válvula aórtica, 3 puntos. Se suma el total de los puntos y se califica las complicaciones cardíacas, el riesgo. De 0 a 5 puntos, 1%. De 6 a 12 puntos, 7%. De 13 a 25, 14%. Más de 26 puntos, 78%. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Son la aterosclerosis, anginas, infartos de miocardios previos, varices en miembros inferiores, arritmias cardíacas, valvulopatías, uso de anticoagulantes, heparina, warfarina, aspirina. Más comúnmente nosotros utilizamos la clasificación preoperatoria del ASA, Asociación Americana de Anestesiología, donde clasifica clase 1 al paciente sano, clase 2, afección leve o moderada, clase 3, enfermedad sistémica avanzada con limitación de función, clase 4, enfermedad grave con descompensación, y clase 5, paciente en agonía. Conforme al riesgo del ASA, el grado de mortalidad en el grado 1 es del 1 al 6%. En el grado 2 es del 4 al 11%. En el grado 3 del 22 al 27%. En el grado 5, mortalidad cercana al 100%. Otro sistema que se evalúa en el preoperatorio es la vía respiratoria, la preparación pulmonar. Para nosotros tener a punto el sistema pulmonar, tenemos que corregir los disturbios hematológicos, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, corregir el estado nutricional de nuestro paciente. Hay que dar en el posoperatorio una buena sedación para que pueda respirar el paciente. ¿Por qué hacemos evaluación del sistema pulmonar también?
porque el sistema pulmonar tendrá mayor demanda ventilatoria en el posoperatorio. Hay reducción de la reserva ventilatoria. Frecuencia aumentada de complicaciones pulmonares posoperatorias. Rutinariamente se evalúa con un examen clínico el pulmón, examen radiológico y pruebas funcionales, como el test de la llama, apagar una llama a 1 metro de distancia, la prueba de tolerancia al ejercicio. Y para ser más precisos, podemos pedir una prueba de espirometría, donde nos va a dar el volumen, capacidad vital, volumen expiratorio forzado, capacidad respiratoria máxima, es decir, la capacidad vital. Y completamos con una gasometría arterial. Si vemos que el pulmón está normal o medianamente lesionado, podemos hacer preparaciones específicas pulmonares. Abstinencia de cigarro 2 semanas, ejercicios respiratorios, ejercicios de tos, fluidificantes y broncodilatadores, nebulización con fisiológico, drenaje postural, fisioterapia respiratoria, antibiótico-terapia con penicilina. Otro órgano que se hace examen rutinario, preoperatorio, es la función renal. Porque existen causas que nos van a dar insuficiencia renal, como el choque hipovolémico prolongado, choque bacteriano, transfusiones incompatibles, medicamentos nefrotóxicos, medicamentos vasoactivos, uropatías obstructivas. ¿Cómo se hace el análisis del riñón? Primero, mediante la anamnesis y después laboratorios. Urea, creatinina, general de orina. Con esos parámetros, si está alterado, tenemos que mandar al urólogo antes de operar. Siguiente, analizamos la evaluación nutricional. Nuestro paciente tiene disminución de ingesta alimentaria, tiene enfermedades consuntivas, hay estados hipermetabólicos, hay disturbios de la absorción, hay pérdidas anormales. Nos interesa sobre todo los excesos, grandes obesidades y los excesos, grandes anorexias. En el medio intermedio no afectaría mucho durante la operación. El sistema vascular también podemos tropezar con accidentes tromboembólicos, trombosis profunda, trombosis superficial. Para ver riesgo de accidentes trombóticos, veamos la triada de Virchow, que es la éstesis venosa, hipercoagulabilidad sanguínea, lesión de endotelio. Si nosotros tenemos un paciente con riesgo de accidente tromboembólico, hacemos una profilaxis. Primero, eliminamos los factores predisponentes y antes de la cirugía administramos heparina, 50 miligramos subcutánea cada 8 horas, por 7 a 10 días. El otro lado sería estados hemorrágicos. Para esto hay que hacer un examen anamnesis, al examen físico ver si tiene petequias o hepatopatías. Si el paciente tiene petequias o hepatopatías, hay que mandar al hematólogo para que nos corrija el problema antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Pacientes con presiones altas, hipertensión. Leve cuando la diastólica está en 90 a 104. Moderada cuando la diastólica está de 105 a 114. Grave de 115 a 120. E hipertensión maligna, cualquier grado de hipertensión con lesión de órgano blanco. Es decir, que haya sangrado renal, que haya accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. En el paciente hipertenso, se debe hacer un examen físico y anamnético profundo. Hay que hacer una evaluación de laboratorio y hacer un adecuado tratamiento. Restringir sodio, disminuir peso, ejercicios aeróbicos, disminuir estrés,
restringir alcohol y tabaco y administrar medicamentos. Por otro lado, los pacientes diabéticos también presentan alteraciones durante el posoperatorio, especialmente si son cirugías menores y mayores. El día de la operación no se le da desayuno y se le inicia una solución glucosa al 5% por 6 a 8 horas. Se inicia su NPH, su insulina de bajo peso molecular, a mitad de su dosis. Después de la cirugía se le administra glucosa al 5%, 100 gramos, más insulina regular 10 unidades intravenoso. De esa manera no se trastorna al diabético, es decir, no se corta el tratamiento. Pacientes que reciben corticoides de manera crónica, como los pacientes con artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, se les debe administrar corticoides. A las 16 o 18 horas, cortisona 100 miligramos intramuscular. 2 horas antes de la cirugía, cortisona 100 miligramos intramuscular. Media hora, hidrocortisona 100 miligramos intramuscular. Media hora se da un goteo de 100 miligramos en 8 horas. Después de la cirugía, 50 miligramos de hidrocortisona y mantenemos con cortisona 50 miligramos. Es decir, no se les puede cortar de golpe los corticoides, porque nos va a dar un shock hiposuprarrenal, como ya hemos visto. ¿Qué exámenes de laboratorio rutinariamente pedimos antes de operar? A los menores de 40 años pedimos hemograma, ureacreatinina, glicemia, general de orina, tiempo de protrombina. Esos son indispensables. No se puede operar a ningún paciente menor de 40 años sin estos exámenes. Paciente mayor de 40 años se pide lo mismo, más radiografía de tórax, electrocardiograma y valoración cardiológica. En el hemograma nos interesa saber si existe anemia, si hay anemia microcítica, macrocítica, si hay datos de infección con leucocitosis, si hay parasitemias con eosinofilia o algún otro parámetro alterado. En el general de orina nos interesa ver si no hay infecciones, si el riñón está funcionando bien, si hay datos de diabetes, es decir, glucosa en la orina o algún otro tipo de hallazgo. Otros exámenes como la glicemia en ayunas para ver diabéticos deputantes, rayos X de tórax, principalmente los pulmones y el corazón, en el electrocardiograma, el funcionamiento del corazón, la parte eléctrica, y hacer una valoración cardiológica de estos pacientes mayores de 40 años. También se les debe dar profilaxis antibiótica a los pacientes en el preoperatorio. ¿Para qué? Para evitar que la herida se infecte. Se clasifica en 4 las heridas preoperatorias. Herida limpia, son heridas atraumáticas sobre tejidos no inflamados, sin interrupción de la técnica, sin penetración de la vía digestiva, y el riesgo de infección es 1 a 4%. Por ejemplo, una prótesis de mama. Herida limpia contaminada, se penetra el tubo digestivo de manera controlada. Riesgo de infección 5 a 15%. Por ejemplo, una colecistectomía. Herida contaminada, existe interrupción de la técnica, hay ingreso a la vía digestiva accidental, riesgo de infección 16 al 25%. Apendicitis perforada. Herida sucia, inflamación bacteriana agudo, tejido desvitalizado, riesgo de infección 25 a 40%. Estallamiento de colon perforado. En esos casos ya no es profilaxis, es tratamiento. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cuando operamos corazón, se administra cefazolina y vancomicina. Esófago, estómago y tracto biliar, cefazolina. Colon, apéndice, cefazolina más metronidazol. Sistema urinario, ciprofloxacina. Cirugía gineco-obstétrica, cefazolina. Cirugía de cabeza, cuello y ortopedia, cefazolina. Preparación de rutina al paciente. Se le pide que haga una ducha diaria, es una ducha preoperatoria, se hace la piel. Se identifique el aparato digestivo con NPO y que haya tenido deposición el día anterior.
y se valora la necesidad de orinar espontáneamente o colocar sonda Foley. Entonces, ayuno por lo menos de 8 horas. Lavado intestinal, si es que no ha tenido deposición el día anterior. Higiene corporal, ducha. No se necesita una tricotomía muy al ras con hoja. Basta con una tijera cortar para reducir el tamaño, si es que fuera muy abundante. Se hace una desinfección y protección de campos esterilizados durante el procedimiento. Vaciamiento de la vejiga, si es que fuera necesario. Medicación preanestésica con meperidina y atropina. Y en lo que es el uso de sonda Foley, se utiliza cuando hay imposibilidad de micción espontánea, cuando hay obstrucción uretral, paciente parapléjico, paciente en coma, politraumatizado, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía proctológica y necesidad de control de diuresis en caso de diabetes, nefrópatas y deshidrataciones. En estos casos, se coloca directamente sonda Foley. Si va a hacer la intervención sobre el colon, se hace una limpieza mecánica. Y hemos visto la preparación del colon, dieta sin residuo, laxantes catárticos, lavado retrógrado y lavado anterógrado con manito. Todo esto es la preparación preoperatoria del paciente. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno, ya estamos entrando en la parte final. Nos faltan algunos temas de importancia. Vamos a ir avanzando las próximas clases. No hay ningún feriado hasta el examen. El examen está planificado para fin de mes. Si no tienen preguntas, pongan su nombre, por favor, en el chat. Y eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.